I lie in the dark, I feel I'm falling. Bienvenidos a un nuevo programa de encuentros acá con mucho más secretos sobre el buen beber, el buen vivir, sobre la buena vida. Y hoy me acompaña un amigo, Marcelo Toledo, que me mandó este libro a casa el otro día. Y acá estamos. ¿Vamos a ver un vino de Catena Zapata? Si tenés, me Yo encantaría. tengo un Nicasia ahí en nuestra cavita de Wine Collection. Yo tengo uno más grande, pero se va a complicar un poco. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿6 litros más o menos? ¿Qué tenemos 6 ahí? litros. 6 litros de Sí. San Feliciano. Sí, 2012. Yo no llego, no aguanto tanto. No. Yamila, ¿qué tengo que hacer si quiero ser socio del club Wine Collection? Comprate nuestras cavas, conocelas e inscribite en www.winecollection.com.ar. Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. Me encanta este vino. Perfecto. Lo tenemos a temperatura correcta y le vamos a poner el cortagotas. Acá tenemos nuestro abridor. Marcelo, quiero que me cuentes un poco tu historia y que después pasemos al libro. Tu ¿Al historia libro? de vida. Pero quiero que sigamos en orden cronológico. Dale. Dale. Con vino mejor. Vamos a ver un vino, dale. ¿Qué te parece? Me encanta. Marcelo, contame, ¿sos? Empecé siendo artesano, actor, psicólogo, empresario, orfebre, artista en plata. Ahora me hago llamar artista en metales, que es como un poco más integral y que me da la posibilidad de no encasillarme quizás solamente en la orfebrería, que es un trabajo también en metales, pero más ligado a los metales preciosos, a la plata y el oro. Y la gente asocia la orfebrería con, en general, las piezas de campo, las piezas tradicionales o gauchescas. Y en los últimos años me he dedicado a hacer piezas de otro tipo, piezas que tienen que ver más con el diseño, con la vanguardia, con el vino, con el buen vivir, con la comida, un mix de lo que tenés ganas, lo que te gustaría, de tomar un buen vino en una buena copa, en una botella intervenida. Qué rico. Gracias por la invitación. Rico vino. Muy rico vino. Recién decías artista en metales. Sí. Porque uno piensa, como decía recién, cuando orfebre está ligado más a por ahí a los cueros, a los tientos, a Sí, la parte criolla. Sí, en realidad más hacia el diseño. se ¿no? lo asocia Lo tuyo. más. A ver, es una palabra muy integral, porque en la orfebrería está la joyería, el esmalte, la orfebrería tradicional o criolla, la litúrgica, la civil. Yo hago un poco de todo eso, pero en los últimos años, sin dejar de hacer la orfebrería tradicional, empecé como a husmear y a descubrir otros caminos que tienen más que ver con la escultura, con el diseño, con quizás largarme o animarme a hacer cosas que dentro de los cánones tradicionales de la orfebrería nadie se le había ocurrido o la gente decía, no, ¿qué te vas a meter con eso que nunca se hizo? Nada, como podés ver desde una botella intervenida, trabajo con la bodega Catena Zapata hace muchos años, hicimos una alianza bastante fuerte y eso me dio la posibilidad de armar colecciones que tienen que ver con el vino, armar colecciones que tienen que ver con la gastronomía, con el buen vivir, como eso que te regalaron en su momento cuando presentamos en la colección Fortabat, esa nueva colección, que de hecho se llamaba Los Lujos de Baco. Fue la primera vez que hice algo relacionado al mundo del vino. La presenté en Nueva York, hice una cosa muy chiquitita en Nueva York y después, como tuvo mucho éxito, la volví a presentar en Buenos Aires y a partir de ahí empecé como a trabajar y a investigar más en piezas que tienen que ver con eso, ¿no? Fue una muestra que estuvo bastante tiempo. Sí, estuvo creo que cerca de 2 meses. Sí. Y lo bueno de esa muestra es que los dueños del restaurante, la colección, me acuerdo que me dieron la posibilidad de trabajar en conjunto. Hicimos, junto con el chef, diseñamos un menú que era el menú plata, donde la comida tenía plata comestible, que no me preguntes cómo se hace ni de dónde salía, pero el chef... ¿Cómo plata comestible? Sí, claro,
Estaba que Darío Gualtieri en esa época. Exactamente. Ahí está, mirá qué memoria que tengo. Exactamente. Hecha. No sé, los postres, por ejemplo, tenían como un baño plateado, que era una plata líquida, que era comestible. Los platos también tenían decoración y además se comía con piezas mías, además de estar la exhibición puesta ahí en la colección. Así que fue una experiencia para mí muy gratificante y que me hizo como adentrarme en ese mundo, ¿no? Yo no conocía demasiado el vino. Si querés te puedo contar, fue para mí algo muy raro. Nunca tomé vino. Y una vez una clienta acá en Buenos Aires, que yo no conocía y me la presentó un amigo, me encargó un juego de cuchillos y al tiempo me dice: Marcelo, voy a estrenar tus cuchillos, los que yo te compré, me gustaría invitarte a mi casa, ella era de Estados Unidos, que voy a hacer una comida con mis principales amigos, éramos 12. Yo viajé a Seattle y fue todo como una gran experiencia, porque yo llegué un día a las 7 de la tarde y me dice: bueno, mañana a las 11 de la mañana necesito que estés listo porque nos van a venir a buscar para ir a comer y para tomar unos vinos especiales. Digo, bueno, de repente a las 11... ¿El estreno era en Seattle? Sí. De repente a las ¿Vos 11... dejaste especialmente para eso? Bueno, aproveché el viaje y hice otras cosas, pero a las 11 de la mañana... No era en Palermo. No. Bien. Me llama mi clienta y me dice: el taxi está llegando. ¿Para Argentina o americana? No, americana. Vivía frente a al lago Washington, si no me equivoco, en el límite con Canadá. Entonces me dice: el taxi está llegando. Y me hace así. O no? No, era verano. Me hace así y un hidroavión paraba en su muelle que nos venía a buscar y nos llevó a Canadá, a una isla que se llama la Isla San Juan, a comer mariscos. Esa fue como mi primera experiencia con los vinos. Y mi habitación estaba en una parte de la Vos casa. dijiste: algo me estoy perdiendo en esta. Total. Algo importante me estoy perdiendo. Y mi habitación estaba en un lugar de la casa frente a la bodega. Y esa fue como mi primer descubrir. Esto fue año 2006, creo, 2005. Fue como mi primer descubrir. Me acuerdo que el día de la comida su marido me dice: Marcelo, ¿en qué año naciste? Yo le digo el año. Y me dice: bueno, hoy vamos a tomar vino durante toda la noche de tu año. Y abría unas botellas que yo le decía: pero esto de vino está malo porque tiene borra. Me decía, y todos se me reían, me decían: no, los vinos añejados, porque aparte yo nací hace muchos años. Y comimos y tomamos vino con la cosecha de mi año, y ahí fue la primera vez que realmente me adentré en el mundo del vino, que realmente que es fascinante, ¿no? Marce, vamos ahora a nuestro bloque de actualidad y cuando volvamos quiero que me hagas un pantallazo, un raconto de tu vida. Vamos a volver a Seattle, a ese hidroavión, a esa cava, a ese mundo del vino y de los lujos del Baco. Pero quiero que volvamos que vayamos a Palermo, a La Boca. ¿Podemos ir a La Boca? Vale. Vamos a La Boca. Ahora nos vamos volando a nuestro bloque de actualidad. Salud. Eduardo López, nos reencontramos en Bodegas López, acá en Buenos Aires, en Godoy Cruz 2000. Nos encontramos con una muestra muy especial. Contame qué armó tu padre Carlos y Manuel Mas. Hemos armado un poco un homenaje a Miguel Brascó, al gran Miguel. Esto fue una idea, como vos decías, de Manuel Mas y de papá de Carlos, que fueron muy amigos durante largos años, que se juntaban a comer. Y de alguna manera dijeron: hay que hacerle un homenaje a Miguel, mostrar un poco el arte o la parte artística que tuvo Miguel en sus facetas de dibujante. Y un poco lo que buscaron es decir: juntemos un poco la colección de dibujos, algo de poesía, algunas notas divertidas que hizo Miguel en distintos medios y mostrémoslas. Y ese fue un poco lo que estamos haciendo hoy. Ese homenaje a Miguel, mostrando alguna partecita, aunque sea chiquita, de lo que hizo en su vida como dibujante. Miguel defendía mucho este estilo López, ¿no? Este estilo que ustedes marcan como una suerte, lo digo con humor también, de nacionalismo y frente a los enólogos nuevos, jóvenes y las tendencias que venían de afuera a tratar de romper
lo que nos gusta tomar en los restaurantes o en nuestras casas. Miguel, la verdad que fue un gran defensor del estilo López, de los vinos maduros, de los vinos añejados. Sí, la verdad que sí. No fue eso lo que nos acercó a Miguel, porque Miguel, como él siempre decía, fue amigo de 3 generaciones de López. De mi abuelo, de papá muy amigo y de nosotros también. Así que defender los vinos era porque realmente le gustaban, era realmente el estilo de vinos que le gustaban y lo que le gustaba tomar. Entonces yo creo que era una defensa bastante genuina de nuestros vinos. Y la verdad que, como siempre decimos, la verdad que se lo extraña mucho porque más allá de un escritor, de un poeta, de un comentarista de vinos y de gastronomía, era un gran amigo. Vamos a recorrer la muestra con mi amigo Eduardo acá desde Bodega López. Fabricio Portelli, un amigo, y extraño esos programas de tele los sábados y domingos a la noche en Metro y en Magazine, 2 de Copas, El Conocedor. ¿Quién era Miguel Brasco, que tuviste la suerte de trabajar con él? Creo que en algún punto somos 2 jóvenes afortunados porque pudimos disfrutar y absorber la experiencia de 2 grandes personajes. En el caso de Miguel, tuve la suerte de escribir guías, de hacer el programa de tele, de dar charlas, y es un tipo que obviamente trascendió al mundo del vino. El vino era una partecita de Michael, pero también era el momento en el cual, o la bebida, que mejor lo exacerbaba, porque creo que toda su cultura y todas sus artes convivían o se potenciaba cuando el vino estaba presente en la mesa. Era un tipo que le encantaba comer bien y tomar mejor. Iba a decir chupar, pero no está bien. Pero él era del chupi y del morfi. Era un tipo, ¿entendés? A la antigua, era un tipo que hacía un culto de un huevo frito. Y vos sabés que Fernando también. Así que realmente son esos personajes que hoy no se ven, que nuestra generación no creo que llegue a ese nivel de disfrute, y yo siempre dije, yo no quiero ser como Miguel, sí quiero disfrutarla como Miguel. Muy bien, bueno, felicitaciones, Fabricio. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Yo me quedo acá con mi amigo Fabricio Portelli disfrutando de mucho más este homenaje a Miguel Brasco directamente de Bodegas López acá en Buenos Aires. Salud. I lie in the dark, I feel I'm falling. Marce, hagamos un raconto de... ¿Terminaste el colegio? Durante el colegio vos descubriste esa pasión, esa vocación de artesano. ¿Es verdad que invertiste tus ahorros del viaje de egresados en tus herramientas? Es verdad. En realidad, yo tenía plata ahorrada y con mi dinero pagué mi viaje de egresados. Y un mes antes de viajar, la empresa, que me acuerdo que se llamaba Arrayanes, fundió. Entonces nos quedamos sin viaje de egresados. Ah, eso no lo cuenta la verdad. Bueno, cuenta otra cosa. Eso es algo muy interno, no. Entonces los padres decidieron, los que podían, pagarle de nuevo el viaje a los hijos. Y mi papá dijo, bueno, el anterior te lo pagaste vos, este te lo pago yo. Y yo estaba como medio desilusionado, no sé, no me dieron ganas. Entonces con esa plata compré mis primeras herramientas. Una pulidora y unas herramientas. Y ahí empecé a trabajar, a los 17 años. En realidad a los 17 años monté mi primer taller en Escobar. A trabajar empecé mucho antes. Tendría 9 años cuando me compré una pinza. Ayudaba a mi abuelo a trabajar en los fines de semana y con esa plata me compré una pinza y doblaba alambres. Mis tías me traían collares rotos y yo los enhebraba. Hacía pavadas o cositas muy simples con mis manos y esta pinza. Y a los 12 ya mi viejo me regaló una pinza profesional y empecé a hacer aros que los vendía en la playa cuando me iba de vacaciones. Y a los 14 empecé a tomar clases de orfebrería en Acasuso con un señor que daba clases en su taller y yo me iba de Escobar, terminaba el secundario, a la 1 me tomaba el colectivo, me iba para Acasuso, tomaba clases, me volvía y así durante 6 años, entre los 14 y los 20, 21. Y fue ahí cuando, alrededor de los 19, 20, que entro en la Feria de Caminito en La Boca.
Ya tenía como una pequeña colección de cosas obviamente muy simples, hechas en metal. Y ahí entro a la feria de Caminito y me pongo a vender mis cosas. Así empecé, en un puesto como de este tamaño, que en realidad era medio puesto, porque cuando ¿De recién Escobar? empezabas... No, yo ya Hiciste Escobar, Acasuso, Caminito. Sí, en realidad a los 18 me vine de Escobar a Buenos Aires porque empecé a estudiar arte dramático con Agustín Aleso y en el conservatorio. Entonces me vine a vivir acá. Necesitaba vivir acá en Buenos Aires. Vivía en un departamento muy chiquito con 2 amigos más Sí. de allá. Después mis amigos se volvieron y yo me quedé solo y no podía Sí. bancar el departamento y me volví a Escobar. Y ahí armé el primer taller con las herramientas que había comprado. Y así empecé. Y en el prólogo el arquitecto Bellucci cuenta la historia, cómo te descubrieron y te hicieron una nota muy importante en Clarín, ¿fue? En La Nación. En La Nación. En realidad el prólogo de Bellucci es muy interesante porque el prólogo empieza había una vez. Había una vez. Dice que debería empezar Claro, así. dice, el prólogo debería empezar, había una vez un chico de Escobar. Y está muy bueno porque obviamente uno que es como el protagonista de la historia no se pone a pensar cómo fue su vida, cómo empezó. Yo vengo de una familia normal, de clase media, donde de la única manera que uno sale adelante es quizás estudiando. Y a mí se me ocurrió torcer un poco ese rumbo y dedicarme a esto. Y de alguna manera es como una historia de cuentos, ¿no? Porque de Escobar a La Boca, un día pasó un arquitecto muy conocido, el arquitecto Divar, que manejaba un suplemento en La Nación, me hizo una nota muy importante. Cuando salió la nota me llamaron del Ministerio de Economía, empecé a trabajar para el Ministerio haciendo todos los regalos para el ministro en ese momento y después pasé a Presidencia y después empecé a trabajar para organismos internacionales y vino el Príncipe Carlos. O sea, es una historia que sin querer desemboca de a poco en el capítulo que sigue. Como los lujos de Baco. Presenté una colección muy chiquita en Nueva York, gustó mucho, la traje a Buenos Aires a la colección, le gustó mucho a Catena, empezamos a elaborar piezas juntos, ahora estamos con estas botellas que vamos a lanzar, que esto mañana ya va a estar en el Palacio Duo, donde vamos a estar haciendo encuentros durante todo el año, que van a ser encuentros con una comida muy exclusiva. El primero es un encuentro de 7 pasos, con degustación de diferentes vinos en copas de plata y de oro hechas por mí. Marce, nos estamos yendo ya al Minuto Toscana, que es un minuto de recetas sencillas con nuestros aceites, las Toscanas. Vamos ya al Minuto Toscana. Hoy en Academia La Toscana preparamos un salmón rosado con mezclum de verdes y una vinagreta clásica, pero con mostaza de Dijon. Para nuestro plato del día de hoy necesitamos una porción de salmón rosado o bife de salmón rosado con piel, mostaza de Dijon, granos de mostaza y aceite de oliva y acheto La Toscana. Calentamos una sartén a fuego bien fuerte con aceite La Toscana al limón. Aparte vamos a preparar una vinagreta que lleva aceite de oliva La Toscana, acheto, mostaza de Dijon y se procesa todo con un mixer. A lo último le agregamos granos de mostaza. Esto fue otro consejo más de Academia La Toscana. Marce, ¿estamos ahí de crudo más o menos? Muy rico, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy rico. Ahora sí le voy a dar uso al cortagota, que ahí está. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo se te ocurre el proceso creativo, digamos, de...? Y
Eso se me ocurrió de casualidad. Yo te caigo con la idea del mate para los 40 o para hacer un regalo. Y yo con... ¿Cómo volcás eso a...? Y en realidad lo que vuelco son datos. Vos me hablás de una ciudad de origen o de una flor que te gusta o de datos que te identifican a vos, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, y con todos esos datos yo trato de diseñar algo. Lo que pasa que, lo que te decía, quizás para una persona que se dedica a otra cosa es como algo muy raro, pero para mí yo me levanto y estoy pensando en la pieza que tengo que hacer cuando llego al taller, y cuando me acuesto pensando en la pieza que tengo que terminar mañana. Entonces es algo que es como una gran cadena que sale sin que te lo propongas, ¿no? Con estas botellas, un día vi la botella y dije, wow, qué buen tamaño para hacer algo donde realmente se pueda apreciar el trabajo. Empecé con... Contámelo acá, ¿cómo volcaste acá la No, creatividad, el diseño, el proceso creativo? En principio empecé a diseñar algo que tuviese que ver con el vino, haciendo una guarda. Y de casualidad se me ocurrió probar a ver qué pasaba si yo empezaba a grabar el vidrio. Esto es vidrio, esto está grabado, ¿ves? Y empecé a grabar, a acabar con las herramientas, y veía que había como una luz y una sombra, o sea, la botella era muy brillante y negra, y cuando yo la comía con esta herramienta aparecía esta cosa mucho más clara, y empecé a trabajar. Y la verdad que se logró algo muy, muy bonito. Acá, no sé si se logra ver. ¿Ese es Baco? Ese es Baco, que es la tapa del libro que tenemos ahí, es el mismo diseño, que es el dios del vino. En realidad Baco es el dios del vino, pero también es el dios de las bacanales, de las grandes fiestas, de comida, de bebida y de lo demás. Mucho más. Que era lo más divertido de todo, creo. De las orgías romanas. Exactamente, exactamente. Y nada, y así empecé jugando con una botella y acá está. Me parece que son piezas que está bueno, porque lo que yo hablaba con la gente de la bodega es que una botella, por más bueno que sea el vino, uno lo abre, lo descorcha Y se termina. y lo tira. Y de esta manera... ¿Cómo lo tira? Tira la botella. Tira la botella. Ah, ok. Se toma el vino, que quizás vale una fortuna, porque hay vinos que son muy seguro. caros o muy costosos. Y de esta manera es una forma de perdonar el arte de hacer vino con el arte de hacer piezas de plata. Esa me pareció que era una buena conjunción, el arte de hacer vino con el arte de hacer metales. Marce, se nos termina el programa. Lamentablemente tengo dos propuestas. Una inmediata, que es que me traje acá mi Bueno, que te firme el marcador libro. indeleble, Que le firmes, quedaron o que me lo dedique. los dedos del... Quedaron los dedos de acá del vino, de la picada y qué sé yo. Y la otra, que quiero que hagamos una especie de juramento a cámara, quiero que hagamos una visita a tu taller. Dale, sí, Y que me encanta. muestres ese proceso creativo, ese diseño, cómo lo volcás a una pieza artística. Dale, te propongo que vengas al taller, te propongo que veas una parte nueva que estoy haciendo, que habla justamente, es un lugar especial que es como una cava, que es un Wine Silver Experience. Es una experiencia Wine con vino. Silver Experience. Bien. Y de paso, si querés, te cocino yo. Dale, ¿Te está animás? bueno eso. Dale. Buenísimo. ¿Entendemos? Dale. Gracias por Marce, la invitación. Gracias por venir. Yo me quedo acá disfrutando mucho más arte en plata. Le agradecemos muchísimo a las chicas de Catapulta que nos A la mandaron editorial Catapulta, por este favor. libro. Y vamos a firmarlo a Dale. cámara. Queridos amigos, yo me quedo acá leyendo la dedicatoria de mi amigo Marcelo Toledo, orfebre, diseñador, artista, actor de origen también. Y un gran tipo, un gran amigo. Me quedo disfrutando de este Nicasia Cabernet Franc y de esta picada y de este libro Arte en Plata de Marcelo Toledo. Salud. I lie in the dark, I feel